Después de haber hablado esta mañana acerca de la gracia de Dios, creo que sería bueno hablar esta noche de cómo responder a su gracia. Y es por eso que yo voy a usar un pasaje muy conocido, pasaje de Romanos 12. Si usted tiene ahí su Biblia, abra la palabra de Dios en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2. Yo creo que eso nos va a dar una buena idea de cómo nosotros debiéramos estar respondiendo a la gracia de Dios. Romanos 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por tanto, dice la versión internacional, por consiguiente, dice la versión que yo acabo de leer, así que, dice la Reina Valera del 60, en vista de, esa es la idea, y cada vez que usted ve eso en la palabra de Dios, obviamente, ese por tanto, por consiguiente, está conectando lo anterior con lo que sigue. Y Pablo tenía 11 capítulos hablándonos en el primer lugar de la condición pecadora del hombre, de hasta dónde el hombre había llegado, la raza humana había llegado en su ruina, y cómo la gracia de Dios había llovido sobre la humanidad. Y después que Pablo tiene todos esos capítulos, ¿verdad?, denunciando el pecado del hombre, luego anunciando lo que es la salvación vía la predestinación y la gracia de Dios en los capítulos 9, 10, 11, ahora él comienza a decir, por tanto, en virtud de las misericordias de Dios, en vista de que Dios nos ha dado algo que nosotros no merecemos, debiéramos responder haciendo tres cosas. En primer lugar, presentad vuestros cuerpos. Pablo está hablando de nuestros cuerpos físicos. Cuando usted va a Romanos 6, usted encuentra la alusión a que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de pecado. Y Pablo está diciendo, presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, santo a nuestro Dios. Y él está diciendo que debiéramos no solamente hacer eso, sino que debiéramos también no conformarnos a las formas, a los patrones de este mundo, de este siglo. Y cuando Pablo usa la palabra mundo ahí, no se está refiriendo al cosmos, al mundo físico, es otra palabra, se está refiriendo al patrón, a lo que está de moda en el momento, que no conformemos nuestra mente a eso que está a nuestro alrededor. Y en tercer lugar, que nosotros podamos renovar nuestra mente. Ahora, él dice que cuando nosotros hacemos esas cosas, simplemente estamos haciendo algo que es racional. Ese es nuestro culto racional, es congruente, es lógico. Es lógico que si Dios ha hecho todo esto, que tú puedas rendirle todo esto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y una vez yo he hecho todo esto que Pablo nos ha mencionado y nos ha detallado, entonces yo puedo comprobar, la palabra ahí es dokimazo, escudriñar, analizar, discernir la voluntad de Dios. En otras palabras, si yo no estoy presentando mi cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, en otras palabras, si yo he permitido que mi mente sea conformada al patrón de este siglo, he permitido que el mundo le haya dado forma a mi mente, a mi forma de pensar, si yo no estoy renovando mi mente por su palabra, no hay forma de que yo pueda descubrir, discernir, probar, escudriñar la voluntad de Dios, dokimazo. De manera que la habilidad de entender la voluntad de Dios depende de algo que yo tengo que hacer en mi vida. Y muchas veces oímos a ovejas preguntarnos, pastor, ¿y cómo yo encuentro la voluntad de Dios? Y no es siempre fácil encontrarla. Dios no nos anda hablando audiblemente, pero Dios es un Dios revelador y a través de circunstancias, de su palabra, de la oración, de su espíritu, de consejeros nos guía en la dirección de su voluntad. Pero si yo no estoy haciendo lo que a mí me toca hacer, en la renovación de mi mente, en no permitir que el mundo me dé su forma, en no presentar mi cuerpo como sacrificio
o en presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, si no estoy haciendo eso, siempre tengo dificultad en discernir su voluntad. Y esa voluntad es definida entonces como buena, como agradable y perfecta. Y sin embargo, eso no es lo que encontramos. Ese no es el veredicto de muchos de los hijos de Dios. Muchos de los hijos de Dios no piensan, no creen, no sienten, no nos hablan de lo bueno, de lo agradable de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo he reflexionado acerca de esa pregunta literalmente a través de varios años. Y yo creo que yo he encontrado una respuesta, por lo menos para mí. Veo a muchos creyentes, estoy hablando ahora de creyentes, no estoy hablando de personas que se dicen ser cristianas, no, yo estoy hablando de personas nacidas de nuevo, hasta donde podemos discernir. Veo a muchos de ellos que han hecho a Cristo una parte de su vida. Si usted se imagina su vida como un círculo y tiene dentro de ese círculo pequeños círculos que representan diferentes aspectos de su vida, usted pone a Cristo en uno de esos círculos y he visto a muchos hermanos poner a Cristo y hacerlo una parte de su vida. Esas personas tienen muchas dificultades con la voluntad de Dios, con la obediencia y con frecuencia están cayendo en diferentes problemas. Pero he visto a otros hermanos que han hecho de Cristo no simplemente una parte, sino una parte importante de su vida. Y esos hermanos también están teniendo dificultad en seguir y obedecer la voluntad de Dios. Todavía he visto un tercer grupo que no ha hecho a Cristo simplemente una parte importante de su vida, ha hecho a Cristo la parte más importante de su vida. Y ese hermano obviamente tiene mucho más victoria, mucho más facilidad en obedecer, en seguir los dictámenes de la palabra de Dios, pero de vez en cuando él hace algunas cosas que tú dices, pero, ¿cómo es posible que un hermano haga eso? Pero hay un cuarto grupo que yo he visto, que yo he conocido, donde Cristo no es la parte más importante de su vida, es su vida. Y cuando Cristo es tu vida, todas tus áreas son permeadas por la persona y la verdad de Jesucristo. No hay un solo sector de tu vida que no haya quedado bajo su señorío. Tus emociones, tus finanzas, tus relaciones con tu esposa, con tus amigos, tu relación de trabajo, tu relación con las leyes del gobierno. No hay una sola área, porque Cristo está en el centro de ese círculo que representa tu vida, y desde ese centro se irradian todas las demás áreas de tu vida, de manera que Él está permeando cada área de tu vida. Cuando ese creyente vive de esa forma y Cristo no es la parte más importante de su vida, es su pasión, es su motivación, ahora Él dice verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él puede saborearla, Él puede decir como el salmista, ¡oh, cuánto amo tu ley! ¿Cuándo fue la última vez que usted oró de esa forma? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a uno de los hijos de Dios decir, oh, cuánto amo la ley de Dios, la ley que me prohíbe muchas veces, la ley que me limita muchas veces, la ley que no me permite hacer lo que yo quiero hacer? ¿Cuántas veces tú has oído a alguien decir, sentir genuinamente, cuánto amo la ley de Dios? La voluntad de Dios es buena, agathon es la palabra ahí en el original. Y esta palabra pudiera significar varias cosas. Pudiera significar beneficiosa, pudiera significar abundante, apropiada, buena o moral. Obviamente la voluntad de Dios es buena y es moral porque tiene que ver con la esencia de un ser que en su interior, que en su esencia misma es bueno. Y por tanto no puede haber maldad, no puede haber animosidad, no puede haber índice de malicia en lo que es la voluntad de Dios. Por eso es buena. Es también apropiada porque Dios en su sabiduría sabe dar a cada quien lo que necesita, sabe dar a cada quien en el tiempo que lo necesita, exactamente conforme a la medida de lo necesitado, y por tanto es apropiada para mi necesidad, es apropiada porque es capaz de producir los mejores resultados en mí cuando yo decido vivir esa voluntad. Y quizás a veces no encontramos la voluntad de Dios como apropiada, pero lo es.
Todo eso tiene que ver con la primera palabra, que es buena, agathon, es abundante. Claro que es abundante, porque el Dios que yo conozco no es un Dios que anda escondiendo su voluntad. No es un Dios que cada vez que yo me estoy acercando a discernir cuál es la voluntad de Él en esta situación, Él se me esconde y dice, a que no me encuentra, a que no la descubre, a que no puedes encontrarla. No, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco tiene toda una vida revelando su voluntad a sus hijos. Y yo sé que Dios tiene que ser así, porque Dios quiere que yo le obedezca, y no hay forma que yo le pueda obedecer si yo no puedo discernir su voluntad. La única manera de que yo como hijo de Dios pueda obedecer y hacer y caminar y dirigirme en la dirección que Él quiere que yo vaya, es si Él me revela el camino. Si no lo hace, estoy perdido. Su voluntad es abundante, abundantemente clara. No necesito más de lo que Él quiere revelar para saber en qué dirección caminar. Todo eso tiene que ver con agathon. La primera palabra es buena, es beneficiosa, claro que es beneficiosa. Es beneficiosa, bueno pastor, pero en la situación que yo no estoy viendo muchos los beneficios. No, para mis propósitos quizás no, pero es beneficiosa para crear en mí la imagen de su Hijo. Dios tiene un propósito prioritario y es, 1, revelar su voluntad, 2, crear en mí la imagen de su Hijo. Hacerme conforme a lo arruinado, conforme al patrón que Él creó en el primer lugar. Ahora, cuando yo estoy tratando de servirme de la vida, en vez de yo servirle a la sociedad donde Dios me ha puesto, yo no encuentro la voluntad de Dios con frecuencia beneficiosa, porque no rinde los beneficios que yo persigo. Pero la voluntad de Dios es beneficiosa. Número 2, la voluntad de Dios es aceptable, eureston. Y eso significa agradable, satisfactoria, bienvenida. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en la voluntad de Dios, quizás en una dificultad, y usted dijo, Señor, esto es difícil, pero es bienvenido en mi vida? Si esta es tu voluntad es bienvenida. Así sea esta enfermedad, Dios. Dios sabe lo que yo necesito, Dios nunca ha hecho un error, nunca hará un error, es agradable. Y cuando nosotros comenzamos entonces a cambiar en la dirección de los propósitos de Dios, por primera vez yo puedo disfrutar de esa voluntad. Cuando yo disfruto de esa voluntad de esa manera, yo comienzo a tener sustancia en mi hablar, sustancia en mi vida. Yo puedo estar satisfecho y no simplemente hablar de lo que es estar satisfecho. Hay una gran diferencia entre hablar de estar satisfecho y verdaderamente estar satisfecho. Hay una gran diferencia cuando yo comienzo a descubrir la voluntad de Dios de esa manera, entre hablar de lo que es bíblico y vivir bíblicamente. Hay una enorme diferencia entonces entre conocer a Dios a distancia y conocer a Dios en la intimidad. Y la razón por la que la voluntad de Dios es agradable es porque es esa voluntad que comienza a atraerme hacia Él. Cuando yo comienzo a ser acercado hacia Él, yo comienzo a experimentar intimidad. Y en la intimidad de Dios yo comienzo a sentir su presencia. Yo no lo puedo ver, yo no te puedo decir lo que es, pero lo que es la presencia manifiesta de Dios en mi vida, hay algo que me permite olerlo, si usted me permite usar la palabra. Y cuando yo comienzo a sentir eso, yo no me quiero ir de su presencia. Nos pasa como a los discípulos en el monte de la transfiguración, que cuando vieron verdaderamente la presencia de Dios, Señor, y no nos podemos quedar aquí. No podemos hacer 3 tiendas y simplemente morar aquí para siempre. Cuando usted comienza a disfrutar de la voluntad de Dios, usted puede decir como el salmista, cuánto amo tu ley. Tu ley es más dulce que la miel para mi paladar. ¿Te das cuenta de la diferencia que existe entre hablar de la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios? La intimidad, decía Richard Foster en uno de sus libros, es la cura de la superficialidad. Y esto es lo que él decía, la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción instantánea es un problema espiritual primario. Y si todo eso es cierto, entonces yo necesito
experimentar la intimidad con Dios para que mi superficialidad acerca de la vida pueda ser curada. Una vez mi superficialidad de la vida es curada, aquellas cosas que tienen que ver con el mundo, su vanidad, sus placeres, sus deseos, no me son atractivas ya, y por tanto yo he quedado curado de una atracción que es letal para mi vida, pero que a la carne le encanta. Cuando dejamos la superficialidad de la vida, por primera vez yo puedo saborear lo dulce, lo agradable de la voluntad de Dios. Y no solamente es buena, agathon, no solamente es agradable, eureston, pero es perfecta, telión, lo cual implica infalible, completa, sin necesidad de nada. La palabra de Dios nos habla de cómo Dios nunca ha hecho un error, nunca podrá hacer un error. Y Dios entonces en su voluntad perfecta que ha revelado nos dice, esta es mi voluntad, vuestra santificación. Y en ocasiones, hermanos creyentes, hijos de Dios, que no están persiguiendo su santificación, quisieran saber la voluntad de Dios para su vida en esta dirección. ¿Qué profesión estudio? ¿En qué dirección me dirijo? ¿Me voy al campo misionero o no me voy al campo misionero? Y Dios dice, si no conoces mi voluntad general para todo hombre, no puedo revelarte mi voluntad particular para tu vida, porque hay un marco de referencia que es mi voluntad general, dentro del cual tiene que verse funcionar mi voluntad particular para tu vida, y a menos que estés renovando tu mente, que hayas rehusado conformarte al patrón de este mundo y que hayas rehusado presentar tu cuerpo como instrumento de pecado y lo esté presentando como sacrificio vivo y agradable a Dios, a menos que haga eso, no podrás discernir, encontrar, escudriñar mi voluntad. Si la voluntad de Dios es tan buena, si es tan agradable y tan perfecta como Dios dice, y sabemos que lo es porque Él lo dijo, la primera pregunta sería, ¿por qué a muchos de los hijos de Dios se le hace tan difícil vivir conforme a su voluntad? Piensen por un segundo. Si es tan buena, tan agradable, tan perfecta, ¿por qué los hijos de Dios, para quienes esa voluntad es, se la encuentran tan difícil de vivir? Y la segunda pregunta, ¿qué se requiere para disfrutar de esa voluntad a plenitud? Para desearla. Una cosa es aceptarla y otra cosa es desearla. Y yo no creo que Dios está satisfecho cuando sus hijos simplemente, ok, yo me resigno, si esta es tu voluntad, bueno, está bien Dios, yo lo hago. Yo no creo que eso complace a nuestro Dios. Yo creo que nuestro Dios se complace cuando nosotros, entendiendo, sabiendo y creyendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice, Señor, no solamente yo la acepto, yo la deseo. De hecho, yo no quiero otra cosa que no sea tu voluntad. Moisés, que conocía los caminos de Dios, las formas de Dios, en un momento dado dice, Señor, si tú no vas a ir delante de nosotros, no vamos. Yo quiero llegar, pero si tú vas primero. Pero lo que ocurre es que para yo experimentar esa voluntad, como la palabra lo describe, como Pablo la vivió, yo tengo que experimentar ciertos cambios en mi vida. Hay cosas en mi vida que tienen que irse. Yo no puedo permanecer donde estoy, en la forma en que soy, y caminar con Dios a la vez. Abraham no podía quedarse en medio de su tierra y su parentela y caminar con Dios al mismo tiempo. Y eso es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas si queremos desear la voluntad de Dios. Tiene que haber un cambio a nivel de mi corazón, tiene que haber un cambio a nivel de mi mente y tiene que haber un cambio a nivel de mi voluntad misma. Mi corazón tiene que cambiar para comenzar a conformarse a los deseos y al estándar de Dios. Mi mente tiene que comenzar a pensar conforme al estándar bíblico. Mi voluntad tiene que comenzar a someterse al estándar de Dios y no simplemente a aceptarlo. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha oído, quizás usted lo ha dicho, no, la voluntad de Dios es dura,
Eso es contrario a la palabra de Dios. Déjame decirte literalmente lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 13:15. Dice que el camino de los pérfidos es duro, el camino de los pecadores. No el camino de los hijos de Dios, el camino de los pérfidos, de los pecadores es duro. Ahora, cuando el Hijo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios, cuando el Hijo de Dios está en el camino de pecado, cuando el Hijo de Dios no está en rebeldía, cuando el Hijo de Dios no está viviendo en santificación, Él comprueba lo que Proverbios dice, que el camino del pecador es duro. Pastor, pero mire, es que la voluntad de Dios es que no es fácil. La voluntad de Dios es pesada. Eso no es lo que Dios dice. Dios dice en 1 de Juan 5:3 que sus mandamientos no son gravosos. Mis mandamientos no son gravosos, dice Dios. ¿Cómo es posible entonces que yo sienta que su voluntad y sus mandamientos son tan pesados, tan difíciles de llevar? Una de dos, o Dios se equivocó en su veredicto, o yo estoy equivocado. Usted piense cuál de los dos tiene la razón. El Señor Jesús dijo que su yugo es ligero, mi carga es liviana. Ahora piense cómo los yugos de animales se hacían en esa ocasión y quizás eso nos da una mejor idea de cuando Cristo dijo mi yugo es liviano, a qué se refería. Usted tenía un buey que no estaba entrenado, o una mula, un mulo que no estaba entrenado para la carga, y tomaban, ¿verdad?, la carreta, si usted quiere, el yugo, como le llamaban, al buey o el mulo entrenado, le ponían, lo ataban a la carga, a la carreta, al yugo, y entonces el animal para ser entrenado lo ponían al lado, pero no atado a la carga. Pero él tenía que mantenerse dentro del yugo, de tal manera que él iba caminando como si él estuviera tirando de la carga junto con el otro, pero realmente el animal entrenado era el que estaba haciendo todo el esfuerzo. Cristo dice, mi yugo es de esa forma. Si tú vienes y te entras dentro de mi yugo, mi voluntad, yo tiraré de tu carga y tú te darás cuenta que mi carga es liviana. No, pastor, pero mire que yo he estado en situación en que es que la voluntad de Dios es que eso no es fácil de alcanzarlo, de lograrlo. Eso tampoco es conforme a la palabra de Dios. Dios dice en Deuteronomio 30:11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Yo no te estoy pidiendo algo que no puedas hacer, no te estoy pidiendo algo que esté fuera de tu alcance, dice Dios. Lo que necesitas es hacer lo que yo te digo en Romanos 12. No te conformes, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, renueva tu mente continuamente, día a día, y entonces cuando no permitas que este mundo te dé forma, tú tendrás la forma de hacer mi voluntad. Cuando nosotros pensamos en el mundo, hermanos, la mayoría de nosotros pensamos, bueno, no voy a discoteca, no bebo, no fumo, no uso drogas, soy fiel a mi mujer, tengo mis hijos, y pensamos que con eso no tenemos un patrón del mundo. Pero yo te voy a dar una sola ilustración, y como esa es múltiples. Cuando usted piensa en enviar a sus hijos al colegio, a la escuela, y usted va al colegio y le pasa inspección y hace todas las preguntas del lugar conforme al patrón académico del colegio, y usted luego va a nosotros, a sus amigos, y le dice, yo voy a poner a mi hijo en este colegio porque la educación es muy buena y ahí hay muy buena formación académica, y se pasa una hora hablando de la formación académica y usted nunca preguntó acerca de la formación espiritual que su hijo pudiera recibir en ese colegio. Ese es un patrón mundano de pensar. Pero no lo pensamos así. Y como ese hay múltiples formas que el Hijo de Dios hace. Su primera preocupación es por el espíritu y la formación espiritual de su Hijo. Luego yo quiero saber de la formación académica. ¿Qué hacemos con formarlos académicamente en el primer lugar y espiritualmente en el último lugar? Ese es el patrón del mundo. Y nosotros tenemos que desmontar esos patrones si queremos que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta y buena para nosotros.
Tenemos que cambiar la forma de pensar. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando usted es un no creyente, esa mente con la que usted llega al reino de los cielos es descrita como vana, vacía, imbuida de sus propias imaginaciones, es descrita como carnal, enemiga de Dios, ciega, llena de vanidad y enfocada en cosas terrenales. Si usted piensa que al otro día de convertirse, esa mente está completamente transformada, no. Todavía tienes enfoques en su gran mayoría terrenales. Todavía tiene enfoques en su gran mayoría en las cosas de este mundo. Todavía se siente atraída y en su atracción la voluntad de Dios les resulta pesada, claro. Escucha cómo esta traducción más popular traduce esta parte del texto de hoy. La Biblia, Dios habla hoy. Oye cómo lo dice, pero nos ayuda a entender de qué se trata. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, escucha, cambien su manera de pensar, para que así también su manera de vivir. Lo que necesito es cambiar mi forma de pensar. Yo vivo como pienso. Tal como el hombre piensa en su corazón, así él es. No necesito pasar tanto trabajo, haciendo tanto esfuerzo para cambiar mi manera de vivir. Lo que necesito es cambiar mi manera de pensar y luego mi forma de vivir es fácil cambiarla. Pero muchas veces el Hijo de Dios le cuesta tanto esfuerzo cambiar su manera de vivir porque Él no ha cambiado su forma de pensar. Y Él lo que hace es suprimir sus comportamientos, suprimir sus deseos, suprimir aquellos impulsos. Y por eso Él vive en esa lucha tan grande que lo drena de energía. ¿Cuánto más fácil sería si en vez de hacer eso, cambie su manera de pensar? Cuando usted cambia su manera de pensar, no hay que suprimir nada, porque los impulsos, deseos no están ahí. Y te das cuenta que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia al día, una traducción bien popular, bien sencilla, pero escucha, nos da una idea de qué se trata en este texto. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. De novedosa frescura, no sean imitadores, copiones. O sea, hay algo que a veces le digo a la iglesia que me molesta a veces del cristiano de hoy, es que él vive viendo lo que el mundo está haciendo para copiarlo. Él quiere una versión cristiana del mundo y eso no es. Sean originales. Le digo yo a mi iglesia, vayan donde Dios que le dé inspiración para ser originales. Bueno, necesito cambiar mi forma de pensar, pero ¿sabes una cosa? No es fácil cambiar la forma de pensar, pastor. No, yo sé que no es fácil, a menos que cambie tu corazón. Mi mente piensa, maquina lo que mi corazón desea. Ahora sí, pastor, porque usted quiere que yo cambie mi vida cambiando mi mente, pero ahora me dice que también para cambiar mi mente tengo que cambiar mi corazón. Esa es la raíz del problema. Yo necesito cambiar mi corazón para que mi corazón no desee las cosas que disparan mi mente y mi mente no maquine las cosas que disparan mi voluntad y yo termino pecando. Cuando usted se dirige al corazón y finalmente lo cambia, Dios lo cambia obviamente, usted no tiene tantos problemas y la voluntad de Dios no es tan difícil seguirla. Mire esta historia que es bien ilustrativa. Esta niña llega a su casa, niña de 6 años. Su papá está viendo televisión. Su papá no quiere que lo molesten. Y la niña viene donde, papi, yo quiero jugar. No, mija, ve tranquila, vete a jugar, mija. Papi, no, yo quiero jugar. El papá le da algo con que jugar y a los 5 minutos ya viene aburrida. Papi, estoy aburrida, yo quiero jugar otra vez. No, mija, no, déjame tranquilo, yo quiero ver la televisión. No, papi, yo quiero jugar. Y de repente él mira para un lado, se da cuenta que hay un periódico y en la página del periódico él ve un mapa del mundo. Y él se le ocurre una idea y él coge la página del mundo, la rompe como en 50 pedazos, dice, mira mija, vete con esos pedazos y cuando tú armes el mundo, tú regresas. Y el papá se sienta en su mecedora y dice, hey, tengo 2 horas para ver televisión. 7 minutos después, papi, ya yo terminé. ¿Cómo? Sí, papi, yo terminé. No, míralo, papi. ¿Y cómo lo hiciste? Mira, detrás de la página donde estaba el mundo había la figura de un hombre. Y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. ¿Entendiste? Cuando tú armas al hombre en su corazón, su mundo queda armado.
Tenemos generaciones de creyentes tratando de enseñarles a otras generaciones cómo armar su mundo sin armar su corazón. Y eso nunca va a funcionar, número uno. Y número dos, siempre resultará pesado, es cuesta arriba, es contra la corriente. Usted necesita cambiar su corazón. Cuando usted cambia su corazón, usted cambia la respuesta que usted da a las circunstancias de la vida. La cosa más importante no es lo que a mí me pasa, o mejor dicho, no es lo que me está pasando en mi vida, es lo que está pasando en mi interior. Lo más importante no son las circunstancias, sino cómo yo reacciono a las circunstancias. Yo no puedo cambiar mi forma de pensar, ni mis emociones, ni mi forma de vivir si mi corazón no cambia primero. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón vivo yo mi vida. Nosotros no podemos ni siquiera cumplir el primero de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ni siquiera el primero, si cambiar el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero si quiero amar a Dios y al mismo tiempo amar alguna de las cosas que el mundo me ofrece, claro que habrá una tensión en mi vida todo el tiempo. Desde el corazón usted ve el mundo. Desde el corazón usted desea o rechaza el mundo. Desde el corazón usted interpreta el mundo. Desde el corazón usted se aleja o se acerca a ese mundo. Y de ahí que nosotros necesitamos cambiar el corazón. El rey David entendió eso cuando él pecó. Usted conoce la historia, no voy a entrar en los detalles, pero el rey David pecó con Betsabé. Dios lo confronta a través del profeta Natán. Cuando David despierta a su pecado, escucha su confesión en el Salmo 51, versículos 6 y 10. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Escucha ahora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por mucho tiempo yo no entendía cómo la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios cuando yo leo lo que David hizo. No lo entendía por mucho tiempo, me molestaba, había algo en mi interior que decía, yo lo acepto pero me molesta. Hasta que yo comencé a entender que en gran manera el crédito, ¿verdad? Si pudiera haber algún crédito de David él sabía cuando pecaba, que no era la culpa de Betsabé, no era la culpa del otro, no es que mira Señor, yo soy rey, tantas tentaciones, las mujeres son muy fáciles para los reyes, y tú sabes que uno se cansa, y he estado en tantas guerras, Señor, nada de eso. David sabía, no, yo soy el único culpable, y de hecho, de mí lo único que es culpable es mi corazón, yo lo acepto, perdónalo, límpialo, crea un nuevo corazón. Wow, ese hombre conoce a Dios. Nada de disfrazar el pecado, nada de justificarlo, nada de racionalizarlo, nada de culpar al otro. No soy yo y es mi corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esa forma? En vez de, oh Dios, pequé, pero tú sabes que mi esposo esto, mi hijo aquello, el vecino lo otro, el profesor esto, el pastor esto, la iglesia aquello, lo otro. No, soy yo. Aquellos que estaban aquí con nosotros, recuerden, soy yo. El problema del corazón es el corazón del problema. El problema del corazón es el corazón del problema. La palabra de Dios describe el corazón como engañoso, como orgulloso, egocéntrico, impaciente, controlador, inmaduro, manipulador, crítico, discutidor, airado, independiente. Por lo demás, él está sano. Y ese corazón no puede encontrar la voluntad de Dios. Hermanos, le voy a decir algo que cuando lo diga primero le va a chocar y después que lo explique usted lo va a entender. Tenemos demasiado tiempo viviendo en obediencia y no en sumisión. Eso no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Usted puede obedecer y pecar en la obediencia. ¿Se sabía eso? Si no me cree, abre el libro de Jonás.
Y eventualmente Jonás llegó a Nínive, él obedeció, eventualmente. Eventualmente él predicó la palabra todo el tiempo airado en medio de la obediencia. Y tenemos hijos de Dios obedeciendo. Bueno, Señor, si tú quieres que Santiago sea donde yo vaya, pues yo voy. Y yo lo acepto, Señor. Y yo comienzo a vivir en Santiago, y de Santiago nada me gusta, y de Santiago, pero estoy en la ciudad donde tú me quieres, y yo estoy obedeciendo, pero yo no estoy en sumisión. Dios quiere que cuando Él me dirija, me guíe, me hable a través de su palabra, que yo me someta. Señor, Santiago, Santiago. Santo Domingo, Santo Domingo. A mí me sorprende que guardias puedan decir, sí, Señor, Señor, sí, Señor, Señor, sí, Señor. Y los hijos de Dios no tienen la voluntad, el deseo, la pasión, el impulso de decir, Señor, sí, Señor. Lo que tú quieras, donde tú quieras, cómo tú lo quieras, cuándo tú lo quieras. Él no merece una respuesta menor de ahí. Créeme. Cualquier otra respuesta menor de ahí, yo no creo que le satisface. Él es merecedor de esa respuesta. Y nosotros necesitamos entonces vivir en esa sumisión de corazón. No hago nada con rebelarme contra la voluntad de Dios. Agrava mis problemas. Jonás agravó su problema. Jonás, vamos para Nínive. No, yo no voy para allá. Bueno, Jonás, yo podía llevarte por aire, pero como no quieres te llevo por ballena. Pero no tenías que ser así, Jonás. El vuelo pudo haber sido más sereno, pero ahora tiene 3 días de un viaje bastante bumpy, como dicen en inglés, bastante... no sé cuántas veces Jonás debió haber vomitado dentro del pez, en ese batir de adentro, hasta que el pez se cansó de sus vómitos, lo vomitó a él. Exactamente donde Dios lo quería. ¿Qué ganamos con echar pulsos con Dios? Vamos a perder, nos vamos a cansar, y al final Él va a hacer su voluntad. No importa si me duele, no importa si me hace infeliz en mi criterio, no importa si no me gusta, no importa si me irrita, no importa si me preocupa, Dios hará su voluntad, porque Él sabe que es buena, que es agradable y es perfecta. Si yo no la siento como buena, el problema es mío. Si a mí no me sabe agradable, el problema es mío. Si yo no la veo como perfecta, el problema es mío, pero es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios dice, yo quiero no solamente que la vivas, yo quiero que la desees. Pero para hacer eso yo tengo que estar en cierta condición espiritual. Y una de las cosas que quiero hacer ya hacia el final de este mensaje es revisar eso un poquito con preguntas muy prácticas, bien sencillas, del día a día, cosas que me pasan en la oficina, cosas que me pasan con los amigos. Una amiga íntima ve a su amiga íntima que se está relacionando con una nueva amiga y de repente comienza a sentir celos. Y comienza a llamar a su amiga y le dice, mira, pero no te juntes mucho con esa muchacha, porque tú no sabes quién es ella. Ella dice que es cristiana, pero... Y todo el tiempo lo que ella tiene es miedo de ser reemplazada. ¿Por qué no vas donde Dios? Le dice, Señor, amo tanto a Lisa, María, quien sea el nombre. Y ahora tiene una nueva amiga y yo estoy sintiendo celos. Eso es mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O a mi compañero de trabajo lo promocionaron y ahora yo siento celos y comienzo a decir, sí, eso es porque es un allantoso. Si lo vieran trabajando, sí, porque desde que el jefe entra, él se pone a trabajar en su escritorio, pero de que sale no hace esto y no hace aquello, y yo comienzo a criticar al otro, y lo que yo no estoy admitiendo es que yo estoy inseguro porque han considerado a otra persona por encima de mí, lo que implica que quizás yo no he trabajado tan bien como él, y eso me hace sentir inseguro. ¿Por qué no vas donde Dios? Le dice, ¿sabes una cosa, Dios? A mí me parece injusto esta promoción, pero quizás no lo es. ¿Por qué tú no haces que yo trabaje como Él para que yo pueda ganarme una promoción? O quizás es que estás resentido. Bueno, pastor, realmente yo no estoy resentido, ¿no? O resentida. Él me hirió y yo no estoy resentido, pero que no me hablen de eso.
Mira, de que me hablan de eso, yo hasta comienzo a llorar. El dolor, la llaga está ahí. Y en vez de decir, no, yo no he podido perdonar y por tanto yo estoy en pecado, yo comienzo a regurgitar lo mismo que me hicieron. 20 años después estoy hablando de la misma cosa. Lujuria. Nuestro país sufre de camuflajear y disfrazar tanto las palabras. Y a veces una esposa me dice, o un hombre me dice, usted sabe, pastor, que yo tuve una vida muy indisciplinada. Eso implica una vida de muchas mujeres. ¿Por qué no me dice una vida de muchas mujeres? Una vida indisciplinada. No, suena bonito. No le abonites las cosas a Dios, que Él sabe la verdad. Entonces, ¿por qué no dice Dios, yo he estado alimentando esa lujuria? Pensamientos, cosas que veo, que no debo ver, televisión. Yo he estado alimentando ese patrón de pensamiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El deseo de ser centro de atracción. Todos esos son patrones del mundo. Deseo de ser siempre el llama la atención del grupo. Necesidad de aprobación. Olvídese la aprobación de los hombres. Usted necesita la aprobación de Dios. Usted necesita estar bien con el Señor del universo. El orgullo. Me siento orgulloso o respondo con orgullo porque no estoy en esa posición, no me ha considerado para eso, porque el pastor habló con fulano antes de hablar conmigo y todo eso es mi problema. Y el orgullo es el uniforme con el que yo he visto mi inseguridad. El orgullo para nosotros es el ladrido para el perro. El perro ladra cuando está nervioso. Nosotros respondemos con orgullo cuando estamos nerviosos, inseguros. Bueno, tenemos atracción por las cosas del mundo en vez de atracción por las cosas de Dios. Bueno, ese problema es que no tengo dominio propio. Eso es un fruto del Espíritu. No he permitido que Dios cultive eso en mi vida y yo necesito admitirlo. La atracción por las cosas de Dios me cuesta. Bueno, es porque todavía tiene mucha atracción de este lado. Y te das cuenta que cuando comenzamos a pasarle revista a nuestras vidas, adicción a la televisión, bueno, eso refleja parte de mi superficialidad, porque hay muy pocos programas que tengan más de 2 pulgadas de profundidad en la televisión hoy en día. Y cuando me gusta tanto eso, obviamente, está reflejando que necesito tener más profundidad en mi vida. Todas esas cosas me impiden, me dificultan, me nublan la habilidad de discernir la voluntad de Dios. Y si no la puedo discernir claramente, mucho menos saborearla como agradable, buena y perfecta. Lo que usted y yo necesitamos, y donde Dios ha estado trabajando y queriendo hacer en su vida, yo estoy convencido que cada cristiano necesita una experiencia de Getsemaní. ¿Usted recuerda a Cristo en Getsemaní? No es en la cruz que Él suda gotas de sangre, es en Getsemaní. En cierta medida, una vez que Getsemaní pasó, el resto fue fácil. Es la lucha de la voluntad. Y finalmente cuando Él dice, Padre, en esa lucha donde Él está sudando en agonía gotas de sangre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Cristo deja su corazón sin voluntad propia. En ese momento la cruz era mucho más fácil. Y usted quizás todavía no ha tenido una experiencia de Getsemaní. Y Dios ha estado tratando de empujarlo y Dios lo empuja y usted dice, no me empuje, camine que no me empuje, camine que no me empuje. Y dice, hasta que no llegue a Getsemaní y dejes y depletes a tu corazón de voluntad propia para que puedas adquirir mi voluntad, continuará la lucha. Una vez tú pasas a Getsemaní, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Sus mandamientos no son gravosos. Su voluntad no está fuera de tu alcance. Y tú puedes ahora, como has pasado a Getsemaní, cualquier pensamiento contrario, cualquier fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios, cualquier maquinación, cualquier filosofía de vida,
que entra a tu vida, a tu mente, tú puedes llevarla cautivo a los pies de Cristo y someterla a su voluntad. Porque Getsemaní te queda atrás y no delante. Y yo estoy convencido que eso es donde Dios quiere llevarnos. Yo le contaba esta mañana en mi testimonio, para aquellos que estuvieron ahí, aquel momento, ¿verdad?, en mi bifurcación, donde finalmente yo morí, aquel sueño de mi vida, ese fue mi Getsemaní. De ahí en adelante, la vida en Cristo ha sido una delicia a mi paladar. Yo no he conocido nada más bueno que mi vida en Cristo. Yo no he conocido nada más agradable. Yo no he conocido nada más motivante. Yo no he conocido nada más energizante. Si usted quiere saber el secreto de la energía que Dios ha puesto en mí, es simplemente Cristo en mí. El saborear su vida en mí. ¡Wow! ¡Cuán energizante es esa realidad en nosotros! Domina mi mente, domina mi corazón, domina mi voluntad. 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que tú quieras, Dios, cuando tú quieras, cómo lo quieras. No importa si es la salud o la enfermedad. No importa si es la vida o la muerte. Dios, si vivo, yo vivo para ti. Si muero, para ti yo muero. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Yo no sé qué es más fácil, si quedarme o irme, decía Pablo. Yo no sé qué es lo que yo quiero. Cuando usted llega a esa situación, a ese punto de su vida, usted pueda decir, realmente yo no sé si me quiero quedar o si me quiero ir. De hecho, yo me quiero ir, pero me voy a quedar por ustedes, porque me necesitan, porque la obra de Dios me necesita. Pero si de mí fuera, yo preferiría irme. ¿Usted no ha notado algo curioso? Que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. No hay otra forma de llegar que no sea muriendo. Cuando usted pasa a Getsemaní, usted quiere morir si es necesario. Usted quiere estar con Dios. Pastor, pero es que eso es mucho pedir. Escucha esto, ya yo estoy cerrando. Un par de citas y cierro. Chuck Swindoll escribió un libro que en inglés se llama So, You Want to Be Like Christ? Entonces, ¿tú quieres ser como Cristo? Escucha esto. La próxima vez que usted se sienta triste, en este caso, triste porque no puede hacer esto, no puede hacer aquello, porque renunció a lo otro, eso lo estoy agregando yo. La próxima vez que usted se sienta triste, pause lo suficiente para comparar su situación con la suya, con la de Cristo. La próxima vez que usted sea criticado injustamente, de nuevo, compárese. Pese sus problemas contra lo que Él sufrió. La próxima vez que usted tenga que renunciar a algo conveniente o a algo familiar, compare su renuncia con aquello a lo que Él renunció. La próxima vez que usted tenga que renunciar a algo conveniente, familiar, bueno, agradable, compara tu renuncia con su renuncia. La próxima vez que usted tenga que ajustar su plan, compare su ajuste, el ajuste de Cristo, a lo que Él tuvo que ajustarse. ¿Te das cuenta? ¿Cómo necesitamos cambiar? ¿Cómo necesitamos comenzar a orar? Tenemos que ser honestos, quitarnos las caretas, ir donde Dios, ir donde los hermanos a veces y confesar, y hacer lo que este autor hizo, Arthur Bennett. Algunos de ustedes pueden conocerlo, The Valley of Vision, la visión del valle, o el valle de la visión. Uno de los puritanos, escribe un libro de oraciones y peticiones, y esta es mi conclusión. Oye lo que él dice, oye su confesión. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a confesar esto? En un libro, para publicarlo, para que generaciones por 2, 3, 400 años se enteren de mi vida. Oye, como él dice, Señor, cuando tú quieres guiarme, yo me hago cargo de mí mismo. Cuando tú quieres ser soberano, yo me gobierno a mí mismo. Cuando tú cuidarías de mí, yo quiero ser autosuficiente. Cuando debiera confiar o depender de tu provisión, yo me suplo a mí mismo. Cuando debiera someterme a tu providencia, yo sigo mi voluntad. Cuando debiera estudiar, amar, honrar y confiar en ti, yo me sirvo a mí mismo. Yo corrijo y encuentro faltas con tus leyes para mi conveniencia. En vez de buscar tu aprobación, busco la aprobación de los hombres. Y por naturaleza yo soy un idólatra. Llévame a la cruz y déjame allá. Wow. Wow. En vez de buscar tu aprobación, busco la aprobación de los hombres. Y por naturaleza
yo soy un idólatra, llévame a la cruz y déjame allá.